Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se Sí. escucha súper bien. Bueno, a Vale. cada uno de los asistentes les doy la más cordial de la bienvenida a esta jornada que corresponde al ciclo de charlas y de talleres de el ciclo de educación ambiental, ¿cierto? Que está dirigido a ustedes como distintos docentes de escuelas y de liceos de nuestra región y que tiene como propósito poder brindar información valiosa y práctica que les permita en el fondo aplicar algunos conocimientos en sus establecimientos educacionales y que puedan convertirse también en agentes de cambio para sus organizaciones como promotores de prácticas sostenibles dentro de sus respectivas comunidades educativas. Esto también con el objetivo final de que podamos generar un impacto significativo en la conciencia ambiental de los espacios educativos de nuestra región. A manera muy introductoria, les cuento que este ciclo está organizado por la Oficina Alumni, ¿cierto?, de la Universidad Católica del Maule, y el proyecto UCM Sustentable, que tiene como objetivo promover la cultura de la sustentabilidad en los territorios del Maule. Nosotros nos unimos, ¿cierto?, para poder desarrollar este ciclo que se compone de 4 talleres, ¿cierto? El primero ya tuvo cabida la semana pasada y fue denominado Educación Ambiental en los territorios escolares, saberes y métodos. Hoy día tenemos, ¿cierto?, con nosotros a Jorge Castillo, que nos va a presentar agroecología escolar, prácticas y saberes. Y las 2 semanas que vienen vamos a tener con nosotros a Rafaela Polanco, quien nos va a presentar las temáticas certificación ambiental, el tránsito hacia la sustentabilidad de la comunidad educativa y basura cero, entendida como el manejo sostenible de residuos desde los territorios escolares. Entonces, no le voy a quitar mucho más tiempo a Jorge para que pueda comenzar a detallarnos acerca de su trabajo y les agradezco el espacio, el interés y la disposición para poder ser parte también de este ciclo. Adelante, Jorge. Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Castillo. Soy campesino, soy profesor de educación general básica y vivo en un sector llamado Mesa Mávida, de acá de la comuna de Longaví. En este momento me encuentro acá en la escuela de los Cristales y bueno, voy a compartir un poco el trabajo que vengo desarrollando hace un año acá en esta escuela y en otra escuela que es aledaña acá al sector, que es una escuela multigrado. Y bueno, bajo la perspectiva y el paradigma de la agroecología. Em, a ver, ahí está, se ve, ¿cierto? ¿Alguien que me confirme? Sí, se ve, Jorge, se ve. Sí, se ve. Ah, genial. Ya, genial. Ya, bueno, lo que voy a presentar es agroecología escolar, práctica y saberes, que son experiencias de construcción de huertos escolares en 2 escuelas de la comuna de acá de Longaví. Una es la escuela Gabriel Benavente y del sector Los Cristales, y la otra escuela Multigrado Santiago Vera Zavalla del sector Las Mercedes. Un poco para dar comienzo al por qué también desarrollar la agroecología escolar como una herramienta de la educación ambiental, es que, como dice María Novo, la escuela en todo sentido no vive alejada o no vive fuera de la crisis ambiental que se vive hoy en día, y tampoco puede estarlo, no debiese serlo así. Entonces, es la escuela que también tiene que hacerse parte de todos estos acontecimientos, estas crisis que está viviendo el planeta, como lo es el cambio climático, como es la pérdida de la biodiversidad, como es la extensión de la brecha entre el norte y sur, y que todo esto desemboca en aumentar y profundizar la pobreza. En todos estos casos, dice Mariano, que estas realidades tienen una incidencia directa sobre el devenir humano, y los estudiantes, sea cual fuera su edad, deben aprender a conocer el mundo real en el que viven y comprometerse con su desarrollo en términos de sostenibilidad. Algunos elementos claves para la educación ambiental es que la educación ambiental es una forma de pensar el mundo, es una forma de plantearnos, y desde nuestra labor como docentes también cómo nosotros nos enfrentamos a las diferentes materias o contenidos que desarrollamos, habilidades, actitudes, entre otras.
Entonces, la Cla- educación ambiental se plantea como una forma de pensar el mundo, desde una perspectiva crítica y también desde una perspectiva sistémica. En este sentido es que muchas veces caemos en esta excisión, en esta separación entre el ser humano y la naturaleza, por un lado, pero por otro tenemos que entender que también existen otros paradigmas, como el sistémico, en donde se desarrolla em, una, un complemento entre tres elementos claves, como lo es el sistema natural, el social y el cultural. Y que cada uno depende del otro y que cada uno también está activado por el otro. Y con una perspectiva crítica que ciertamente viene a develar y a entender por qué también el mundo, el planeta que cohabitamos, está en esta situación. En este sentido, el pensamiento crítico y reflexivo cobra mucha importancia, porque si bien es cierto, en muchas escuelas, en muchas comunidades también, donde se desarrolla educación no formal, hay mucho activismo, pero el activismo de una u otra manera, si bien está bien quizás hacer como un día de la reforestación, un día del cero plástico, pero muchas veces caemos en ese activismo que no promueve un pensamiento crítico, y mucho menos la reflexión. Por ejemplo, hacer un día de contaminación cero y no pensar y no entender de dónde viene, bajo qué sistema, bajo qué modelos de producción o por qué el consumismo nos lleva a producir tanto plástico, es un problema para entender cómo nos situamos y cómo actuamos también. También la educación ambiental se le ha otorgado un apellido y generalmente la educación ambiental se le otorga o se desarrolla o es desarrollada por el profesor de ciencias naturales. Entonces ahí también caemos en un grave error porque la educación ambiental es un trabajo multidisciplinario y es donde la escuela, como tal, en todos sus estamentos y con todos los docentes, es que se debe tomar. La educación ambiental convoca a las diferentes disciplinas a trabajar en pos del desarrollo sostenible o también del hacerse cargo, como más bien dice acá abajo, el hacerse cargo de problemáticas ambientales, que tienen que ver con la relación que el ser humano ha mantenido con, con los ambientes naturales y que son propios de la cultura. Entonces, hacerse cargo de problemáticas ambientales también nos convoca a entender las diferentes realidades ambientales que hay en, bueno, nuestra misma comuna, en la misma región y en el mismo país, pero que sí tienen puntos claves que son el deterioro ambiental, la pérdida acelerada de la biodiversidad, entre otros. Entonces, la educación ambiental se proyecta como un proceso de transformación del sistema educativo, del quehacer pedagógico y de la construcción del conocimiento individual y colectivo. Entonces, la educación ambiental busca formar ciudadanos que sean capaces de comprender esta compleja relación que existe entre la sociedad, la naturaleza y la cultura. Algunas de las problemáticas ambientales, como decía hace un rato, que como docente y que la escuela también debe hacerse cargo, interpretar, buscar soluciones o también empoderar a la ciudadanía, en este caso a los estudiantes, problemáticas ambientales como acá yo identifico algunas que se dan muy cercanas al sector donde vivimos, que es la pérdida acelerada de bosque nativo y biodiversidad, el cambio climático aceleradísimo, las sequías cada vez son más, em, son más problemáticas porque cada vez hay menos agua, la agricultura intensiva con uso de agrotóxicos y biocidas que traen por consiguiente problemas a la salud. Acá, no sé si se ve el video, es un campo que queda de camino del lugar donde yo vivo a la escuela donde trabajo. Es un campo que está trabajado en base a la llamada Revolución Verde. La Revolución Verde consistió en hacer los campos y tratar los suelos como fábricas de producción de alimentos, donde se trabaja la mecanización continua,
con maquinaria. Hasta hace poco vi como la última innovación que están trayendo acá y es el uso de drones para fumigar. Me imagino el costo que debe tener eso. Acá este predio, por ejemplo, que se ve altamente degradado, es un monocultivo anual, todos los años lo trabajan y siembran tomate, con alta aplicación de agroquímicos, que son elementos agroquímicos que tienen que ver como para eliminar las malezas, las supuestas malezas, pasto silvestre en este caso, fertilizantes de síntesis, NPK, para suplir y aminorar como el deterioro que en verdad tiene el suelo bajo estos cánones de esta agricultura convencional, la quema y el concepto inocuo del suelo, que es mantener una limpieza y un control excesivo. Todo esto, estas formas de cultivo, estas formas que trajo la Revolución Verde y que se han desarrollado ampliamente y que yo creo que de una u otra forma obedecen a la, al privilegio y también al desarrollo de algunas firmas, traen consigo graves consecuencias. Y está claro, y hay vasta investigación acerca de esto. Por ejemplo, algunas de acá de la región del Maule, eh, como las vías de exposición a plaguicida en escolares de la provincia de Talca, Chile, donde resultados muestran que se encontraron residuos de plaguicidas peligrosos en el suelo, en algunos vegetales consumidos por los escolares, unos plaguicidas, órganos fosforados prohibidos desde 1984, que pueden existir por su alta resistencia a que se degraden o también porque las fiscalizaciones no son tan pertinentes. Y también la exposición a plaguicidas organofosforados y la relación estrecha que mantienen con enfermedades como la polineuropatía periférica. Surge la pregunta aquí de si se puede dar un buen uso a un tóxico. Por mi parte, yo creo que no, de que una u otra manera hace y genera enfermedades a los seres humanos y también a los ecosistemas. Ya pasando un poco a otra vereda y viendo otro paradigma, es que hacemos un acercamiento y ponemos de puesta de valor lo que es la agroecología y como una estrategia de la educación ambiental. ¿Qué es la agroecología en este sentido? La agroecología es un término que se viene acuñando desde 1930 aproximadamente, pero que sus raíces son más profundas, son más antiguas, que ya que la agroecología toma como en sí pone en valor em, saberes tanto campesinos como de los pueblos originarios, es que también no tiene una data bien establecida, pero ya hay autores que vienen escribiendo esto desde 1930 aproximadamente. Y la agroecología en sí es una ciencia que intenta o que explica el funcionamiento de los agroecosistemas, una base ecológica, y que primordialmente explica las relaciones, los diseños biológicos, biofísicos, sociales, culturales y económicos y políticos que se dan dentro de los agroecosistemas. También tiene una parte que son las prácticas, que permiten cultivar de manera más sostenible sin utilizar productos químicos peligrosos. Y por otro lado, un movimiento que intenta que la agricultura sea más sostenible ecológicamente y más justa socialmente. Contrapone todo lo que es la agricultura convencional y pone en valor y resalta los saberes campesinos y de los pueblos originarios también, que he sabido que ya han transcurrido miles de años y la agricultura que ellos desarrollan o la forma de producir alimentos van en pleno, en plena armonía y también en, ahora con conceptos como son sustentables en cuanto al deterioro ambiental que pudiesen desembocar en cómo ellos lo hacen. Para ello tenemos algunos principios agroecológicos bien definidos por Altieri, que el primero dice incrementar el reciclaje de la biomasa con el fin de optimizar con el tiempo la descomposición de la materia orgánica y el ciclado de nutrientes. Muy diferente a lo que hace la agricultura convencional, que es eliminar toda la biomasa a través de quemas
etc. El número dos es fortalecer los sistemas inmunológicos de los sistemas agrícolas mediante el incremento de la biodiversidad funcional, enemigos naturales, antagonistas, creando hábitats apropiados. Fortalecer la biodiversidad en cuanto a aves, insectos y también la biodiversidad que se encuentra en el suelo. Proporcionar las condiciones del suelo más favorables para el crecimiento vegetal, en especial mediante el manejo de la materia orgánica y mediante el aumento de la actividad biológica en los suelos. Acá es potenciar la microbiología, hay que entender que el suelo está vivo, el suelo existe solamente entre el 7 y el 10% de toda la microbiología que existe ahí, identificada por los científicos y las científicas, y que es un mundo que aún no se entiende, pero que sí de una u otra forma se conoce algo y que, y que sin vida el suelo es más bien un elemento inerte que tiene que estar suplido por el NPK o por otros elementos que venden a muy alto costo. En cambio, sí existen una microbiología que hace que el suelo sea productivo y que también produzcan em, verduras, vegetales sanos y de alta calidad nutritiva. Minimizar las pérdidas de suelo, energía, agua, recursos genéticos mediante la conservación y regeneración de los recursos hídricos y edáficos y la agrobiodiversidad. Diversificar las especies y los recursos genéticos del agroecosistema en el tiempo y el espacio a nivel de los campos y a nivel de los paisajes. Aquí cobra gran importancia el, los campesinos y las campesinas, en especial las campesinas que durante muchos años han conservado eh, las semillas y que las siguen manteniendo y que son guardadoras o curadoras de semillas y que eso es claramente un elemento de resguardo de las genéticas, de la diversidad, de la biodiversidad que existe en vegetales. Diversificar la especie, los recursos genéticos del agroecosistema en el tiempo, en el espacio, a nivel de los campos y a nivel de paisaje, y aumentar las interacciones biológicas y sinergias beneficiosas entre los componentes de la agrobiodiversidad, fomentando los procesos y servicios ecológicos claves. Y por último, desarrollar las prácticas y saberes campesinos y promover su diálogo. Aquí cobra real importancia lo que saben los campesinos y las comunidades originarias. En este sentido, hablamos de agroecología como radicada en los agroecosistemas, en el mundo rural, en el mundo de la agricultura, a través de un concepto denominado transposición didáctica, donde un saber sabio se transforma en un saber enseñado, es que la agroecología tiene este vínculo con la escuela y surge la agroecología escolar. ¿Ya? Y desarrollar la agroecología en espacios educativos es establecer la incorporación del mundo escolar al movimiento agroecológico. La agroecología escolar promueve una praxis educativa que representa una aportación sociocultural y crítica a la educación para la sostenibilidad. En este sentido, la agroecología escolar viene a aportar una herramienta para la educación ambiental y que también tiene pleno desarrollo en el mundo rural, pero que también puede desarrollarse en el mundo urbano, que no es, no es como, no debiese ser excluido el mundo urbano. Hay muchos casos, hay muchos lugares donde se desarrolla, Berkeley, por ejemplo, en California, Estados Unidos, donde espacios que no están usados dentro de las ciudades son tomados como huertos comunitarios y tienen amplio desarrollo y se trabaja agroecología. Y la agroecología también desarrollada en el mundo escolar permite actuar sobre el currículum, movilizarlo, orientarlo, potenciarlo y trabajarlo desde otra perspectiva diferente a estar solamente en una sala de clase. Y también genera un diálogo entre concepciones dos concepciones de la escuela, como un entorno de aprendizaje y como actor. Em, en nuestro caso, como movimiento social, que se plantea una acción transformadora a la relación entre la ciudadanía y la alimentación. Aquí el elemento clave es la alimentación, cuestionar la alimentación, de dónde procede, cuáles son las rutas, los canales que
que hacen que llegue el alimento a nuestras casas, o al supermercado, o al almacén. Hace unos años estuve en Colombia y allá existían plazas de mercado. Estas plazas de mercado eran las especies de vega, como el Parque Industrial en Talca, por ejemplo, o la Vega acá en Linares, o acá en Longaví. Y me llamó la atención que caminando por uno de los pasillos de la plaza de mercado encontré una manzana que era muy igual a las manzanas que habían acá en nuestro país. Entonces me acerqué, la miré, la di vuelta, decía Unifruti, Unifruti. Y procedencia Chile. Entonces me puse a hablar con la señora, la casera de ese lugar. Y claro, las manzanas eran chilenas, manzana verde, manzana roja. Después me dijo que la uva también era chilena. ¿Y qué era lo otro que llegaba allá a Chile? Kiwis, parece. Pero estaba en una ciudad que se llamaba Tunja, que está en el interior de los Andes, de la cordillera oriental de Colombia, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Esa manzana lo más probable es que haya salido de acá del Maule, que haya llegado a San Antonio, y de San Antonio haya emprendido rumbo hacia el norte. Luego desembarcado en algún puerto de Colombia y hacia allá. La ruta que hizo esa manzana para ir a alimentar a los colombianos, a las colombianas ya es bastante larga, de bastante horas, una huella de carbono bastante grande, y lo más terrible es que después conocí a campesinos y a campesinas que tenían problemas de distribución o de la compra de sus manzanas, que eran una manzana originaria de Colombia, porque el mercado estaba instalando las manzanas chilenas allá, bueno, las manzanas de Unifruti y de Dole. Entonces, esta ruta de los alimentos, también esta hegemonía de los alimentos con los que nosotros nos alimentamos, son dignos de discutir y dignos de también de saber qué es lo que estamos comiendo, de dónde proviene y, y por qué no hacerlo en el mundo escolar. Y también desde ahí también saber que es un mundo educativo, pero que de una u otra forma em, nos convoca, como decía Mariano, a permear estas problemáticas ambientales que ocurren fuera de las paredes de la escuela. Y por último, un punto de encuentro entre saberes no científicos, aquí donde cobra relevancia lo que decía hace un rato, que eran los saberes campesinos y de los pueblos originarios. Otro de los elementos que son importantes trabajar dentro de los agroecosistemas y dentro de la educación ambiental es la viverización campesina de árboles nativos, como elementos fundamentales dentro de los agroecosistemas o de los sistemas que se quiera desarrollar algún tipo de agricultura con base agroecológica, que significa valorizar los conocimientos campesinos, la recolección, la conservación, el uso y el alimento de los árboles, el uso de técnicas agroecológicas para la viverización de árboles nativos, la protección, el reconocimiento y la conservación de especies nativas endémicas en peligro de extinción y la incorporación de árboles nativos en los predios, en las fincas, en otros espacios, la recuperación de suelos degradados y el cultivo de agua a través de la reforestación de árboles. Bajo estos prismas, este paradigma, quería presento, 2 experiencias de la construcción de huertos escolares en 2 escuelas diferentes. La primera, la escuela Gabriel Benavente, F550, ubicada a 7 kilómetros hacia la cordillera de Longaví, es donde me encuentro en este momento. Bastante población. Acá es una escuela con 260 matrículas, una escuela dentro de las escuelas grandes de acá de Longaví, de las escuelas rurales, y una escuela donde sus estudiantes son bastante vulnerados por el sistema. El inicio del taller, el 26 de julio del 2022, con 28 estudiantes, diferentes expectativas del taller. El espacio que encontré o que lo vi como una posible oportunidad de poder transformarlo en algo
que fuera una unidad didáctica, siempre lo he visto como una unidad didáctica también, con base agroecológica y una unidad didáctica para desarrollar diferentes contenidos, habilidades y actitudes. Este espacio, que como lo ven, es un espacio que estaba lleno de basura de origen plástico, con bastantes ramas, pero que igual es biomasa de una u otra manera. Em, no se veía muy prometedor el espacio en un principio, pero debajo de todas esas ramas, de todo lo que hay, había bastantes hojas, bastante material que de una u otra forma nos iba a servir para preparar nuestra huerta. La limpieza del lugar nos convocó a todos a limpiar, a hacer todas estas ramas grandes más pequeñas para posteriormente poder usarlas en, en diferentes eh, técnicas que utilizamos ir, para poder ir haciendo el ciclaje de esta biomasa que tenemos acá. No la íbamos a quemar, no la íbamos a botar, más bien la íbamos a hacer un ciclaje dentro de los mismos principios que plantea la agroecología. Y reciclaje de biomasa, ramas y hojas de sauce, entre otros árboles, y la limpieza de la basura de origen plástico, que alguna la logramos reciclar, otra simplemente la acumulamos en bolsas de basura, y comenzamos con la construcción de camas altas para el posterior cultivo de, de ciertas hortalizas. Hicimos el año pasado, construimos 4 camas altas de 6 metros por 2,2 metros, y donde, si se pueden fijar abajo, se hace un hoyo de 50 centímetros más o menos, 50, 60 centímetros, y se va llenando con todo este material que logramos picar y hacer más pequeño. Entonces lo que hace esto es aumentar el nivel del suelo, y toda la materia que queda abajo va haciendo disponibles los nutrientes progresivamente y favorece el desarrollo radicular de las plantas que están ahí. Aquí el proceso donde trabajamos de diferentes formas, algunos grupos trabajando en las camas altas, otros grupos dedicándose a la limpieza propiamente tal del lugar, que fue bastante largo el proceso. Luego ya con las fotografías que revisamos anteriormente eran un trabajo desarrollado principalmente por el segundo ciclo, de quinto a octavo básico, alumnos que se incorporaron al taller, que igual acá en la escuela hay otros talleres. Acá ya con alumnos del primer ciclo, tercero, segundo y tercero básico, estamos sembrando papas de origen chilote. em, Ahí ya las papas ya habían salido. Estamos utilizando otra técnica que es, eh, la llaman como colocar mulch, o hacer que es para mantener la humedad, esa técnica. Aquí ya este año las cosechamos estas papas, y salieron bastantes papas, porque también las abonamos con compost y con bocachi. Acá estamos trabajando en la siembra y la plantación de acelgas, desde semillas, luego los plantines de las semillas que nosotros sembramos, eh, pasaron a las camas altas, pasan todas las camas altas, todas las acelgas, y buscamos al final ya este año, cuando ya teníamos acelga grande, preparamos tortillas de acelga, que los mismos niños y niñas cultivaron y que vieron todo el proceso, desde la semilla hasta hacer un alimento. El inicio de la construcción de un invernadero, que hicimos un marco, y los mismos niños, hemos ido con ellos utilizando botellas para hacer el cierre perimetral. Más bien lo único que compramos acá fue, o que estaba acá en la escuela, porque cuando yo llegué ya estaba, eran las tablas y los polines. Lo otro lo hemos ido haciendo entre nosotros mismos.
están los niños, las niñas trabajando en cortar las botellas. Y el video que se está reproduciendo ahora es el video del último día del año pasado que vinimos a trabajar, que fue como en diciembre. Así estaban las selgas que sembramos de semilla. Durante el verano, una de las asistentes de la educación que vive acá cerca se ocupó de regar la huerta, y también ahí cobra un trabajo fundamental el hecho de que la huerta es colectiva, que no es de solamente de un profesor o de una profesora o de un curso o de otro curso, sino que es colectiva y se involucran los diferentes personas, y eso es lo importante. También sembramos maíz, maravillas, mantención del huerto escolar. em, También trabajo con diferentes semillas de árboles nativos. En este caso fue la viverización de cocos de palma chilena, donde comimos también desde este coquito, y lo otro lo sembramos. Trabajamos también el reconocimiento, la importancia de los insectos, de los anfibios que hay dentro del huerto, dentro del espacio huerto. Y, y eso dentro de lo que es esta experiencia de la Escuela Gabriel Benavente. El huerto es un espacio de aprendizaje significativo para todas y todos los integrantes de la comunidad escolar, desde los niños, las niñas, hasta los profesores, las profesoras, los asistentes, todo el cuerpo directivo. Aquí algunas apreciaciones de los estudiantes, donde em, resalto que interactuar con la naturaleza, compartir, cultivar, organizarse ellos, conversar también, y algunas proyecciones que hicimos el año pasado, que era función y características de las plantas, generar un ciclo de vida de los insectos, realizar un insectario, pintar fruta y verduras, reino fungi, incorporar flores, crear un espacio de conservación dentro del huerto. Es una de las ideas que surgieron de los chiquillos. Las chiquillas. Esta es la segunda escuela, que es un huerto escolar en la Escuela Santiago Vera Varias, sector Las Mercedes. Esta es una escuela multigrado. Está ubicada a unos 12 kilómetros de Longaví. Ahí está rodeada de monocultivo de nogales. Yo veo esta foto y me sorprende, pues, me sorprende el hecho de ir para allá, porque todo está lleno de monocultivos. También llenan de agroquímicos, pesticidas, biocidas en general, cuando fumigan todos estos predios, y la escuela está ahí entre medio. Acá empezamos en mayo del 2022 con una visita a la finca, el predio donde viven mis papás, y que lo trabajamos, lo estamos intentando llevar hacia un trabajo agroecológico. La visita al campo y vivero parche esclerófilo de Mesamávida, que es la unidad didáctica donde yo reproduzco diferentes especies de árboles nativos, con el fin de investigar y también de promover esta investigación y este trabajo. Los niños y las niñas pudieron visualizar algunas herramientas agroecológicas que desarrollamos allá en Mesa Mávida, como el compost, lombricompost, ensilaje de microorganismos nativos, diferentes animales de crianza que tenemos, y ciertas producciones que también son para el mismo agroecosistema. Herramientas como compost, de fácil realización y muy efectiva para mejorar el suelo, como también el bokashi, un abono fermentado de origen japonés, de muy buen rendimiento nutritivo y de recuperación del suelo. Lombricompost, el mejor fertilizante que existe, el que hacen las lombrices. Ya acá en la escuela llenamos una plantación de bellotos del sur, eh, con una asociación de cultivos entre haba y bellotos del sur. Eh, hicimos trabajamos viverización de árboles nativos con sustratos vivos. Sustratos vivos me refiero a trabajar con tierra, con alguna especie de abono que puede ser compost, bokashi, la aplicación de microbiología. em, y eso, aquí estamos trabajando con la siembra de bellotos del sur, arrayanes,
Peumus, Culén, y una siembra de invierno que realizamos el año pasado de habas. Ahí ya las habas estaban crecidas y los niños las están, con las niñas las están cosechando. Ese es nuestro invernadero de allá, de las Mercedes. Y a fin de año, ya cuando cosechamos las habas, las cocimos y las incorporamos al almuerzo de un día viernes. Acá estamos en una experiencia de reproducción artesanal de microorganismos nativos, microorganismos benéficos para el suelo, y una experiencia bastante bonita con los chiquillos, también entendiendo de cómo recuperar el suelo. Realizamos té de ortiga, que también aporta nutrientes y también mejora el sistema inmunológico de las plantas. Y en esa escuela la ortiga sale por todos lados, entonces lo trabajamos y lo desarrollamos desde allí con los mismos materiales que están ahí disponibles dentro de la escuela. Y hicimos una lombricera, donde hemos obtenido un poco de abono de lombricompost. Y los aprendizajes desarrollados en el huerto, ya como para ir sintetizando por la hora, trabajos e interacciones colectivas entre estudiantes, integración de saberes desde la ciencia y el campesinado, entendiendo que la ciencia no es algo acabado y que también el campesinado tiene mucho que decir y mucha experiencia a través de los años, el conocimiento de la naturaleza y la agricultura, el despertar esta curiosidad por el mundo natural, que muchas veces lo vemos como distante, como que el mundo natural está allá y nosotros estamos acá con todo nuestro asunto cultural y cómo está vida en sociedad, pero que no es así, que no es ningún motivo debiese ser así. Habilidades prácticas, el uso de herramientas, una alimentación saludable y la producción de alimentos, el desarrollo de la ecología, el manejo de semillas, cuidado, conservación y mejoramiento del suelo, manejo de las 3 Rs, técnicas y tecnologías campesinas de cultivo. En síntesis, la huerta también desde lo pedagógico, es un espacio de aprendizaje de las ciencias naturales, de ciclos biogeoquímicos, ciclos del agua, ciencias sociales, historia, biodiversidad, economía, arte. El currículum nacional chileno es muy permeable a la agroecología y vista desde la educación ambiental y la agroecología como una herramienta. Entonces, eso es lo que quería presentar. Y termino con una frase de un amigo, de un buen amigo mío, que dice que germinas los huertos educativos para todas y todos. Y eso. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. eh, Muy, 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 muy interesante y muy pertinente a todo lo que estamos realizando desde la universidad, desde UCM Sustentable, desde Alumni. Y me imagino que también muy pertinente para los asistentes a esta jornada. Eh, Voy a dejar el micrófono abierto o pueden levantar la mano, quizás, si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, Jorge. sí, Está el espacio para que puedan hacerlo. Yo por mi parte sí, bueno, quizás como para poder introducirnos a la temática, me gustaría saber cuál es como el vínculo, el acercamiento o la relación que ustedes tienen con los padres, tutores o apoderados de los estudiantes de estas escuelas, de los chiquillos, porque me imagino que también es importante que dentro del proceso educativo ellos se involucren en estos aprendizajes, ¿o no? sí, es importante. De hecho, en la escuela multigrado es un poco más cercano y los apoderados, las apoderadas en este caso, apoderadas, están conscientes y también participan y también desarrollan otros vectores de la educación ambiental. Por ejemplo, el uso de, de la lana. Por ejemplo, trabajan en cómo hilar la lana, en cómo darles color, desde esa perspectiva. Y también
contribuyen un poco al huerto, pero en menor medida. Están conscientes de que sus hijos e hijas participan. Acá en esta escuela es uno de los desafíos involucrar a los padres y a las apoderadas también, porque muchas veces están distantes o muchas veces están más preocupados como de la nota y como el huerto no lleva nota, a veces queda un poco alejado, pero es un desafío y es una proyección en involucrar a las apoderadas y a los apoderados. Vale, sí, sí, se me hace que debe ser complejo, pero sí, pues dentro de los procesos educativos, sobre todo cuando se trata de una transformación o de un paso cultural, me imagino que es importante el involucramiento ahí de los adultos también. Sí, es un proceso en construcción también, son experiencias que son propias de todas las localidades, de todos los Mm. contextos. Entonces, en base a la experiencia que se está desarrollando, es también como la vamos permeando de otras cosas que a veces están un poco carentes y que también nos gustaría que estuvieran presentes. Involucrar a la comunidad es muy importante, es muy importante. Mónica Droguet, me parece que tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Quería buenas hacer tardes. una consulta, muy linda la experiencia en las dos escuelas. Quería saber cuál es tu rol en estas dos escuelas, si tú eres profesor o eres tallerista, cómo tú diriges este trabajo, porque veo que se nota que hay harto trabajo en lo que están haciendo con los niños, me imagino que lo hacen semana a semana. ¿Cómo es ese programa, digamos, de trabajo? Sí, yo en la escuela acá en la que estoy ahora soy profesor jefe de un cuarto básico y también hago un taller para primer ciclo y uno para segundo ciclo, que están dentro de los talleres que se realizan acá en la escuela. Y bueno, y también con mi curso le saco harto provecho al huerto. Ahí como que tengo un poco más la libertad de estamos haciendo historia, vamos, estamos haciendo ciencia, también vamos en arte igual, entonces ahí tengo un poco más de libertad. Y en la otra escuela solamente asisto los días viernes a hacer talleres, a hacer taller de huerto y educación ambiental. No sé si responde a la pregunta. Sí, muchas gracias. Eso quería saber. ¿Hay alguna otra pregunta? Aprovechen ahora porque me parece que el modelo está muy bueno para poder implementar también en alguna otra escuela. Nos quedan solo 5 minutos. Jorge, por mientras, no sé si habrá alguna posibilidad de tener tu contacto o dejarlo Sí, en el chat por si es que alguno de los asistentes después quiere hacerte alguna pregunta o contactarse contigo. sí, mira, de hecho acá en la presentación abajo, no sé si se alcanza a ver, ese es mi correo, Es que algo lo tapa. algo lo tapa. A ver, ahora sí, o no, tampoco, Ahí sí. ahí sí, J. ahí Castillo. sí, sí, Ya, ese es mi perfecto. correo. Y sí, casi siempre estoy atento al correo, de hecho, la idea es ir generando más experiencia y también ir construyendo entre diferentes docentes, porque la agroecología escolar igual es algo que está como incipiente, o sea, Mm. los huertos escolares siempre han existido, siempre han habido, pero también toca dotarla de principios, también toca dotarla de visiones, de entender ciertos entramados que nos convocan y como hacer huertos por hacer huertos muchas veces no tiene mucho sentido. Y también toca involucrar la comunidad completa, la comunidad educativa, porque cuando se carga solamente una persona igual es difícil llevarlo. Pero la idea es ir generando experiencia y ir desarrollando esto colectivamente, ojalá entre más escuelas de acá de la región, las comunas también. Entonces, yo estoy dispuesto también a colaborar en este sentido y aportar la experiencia que hemos desarrollado. Súper. Mira, tenemos ahí también a Nayaret Salinas, que me parece que quiere hacer una pregunta.
Hola, ¿qué tal? Me gustaría preguntar sobre el bokashi. Nombró el bokashi y me gustaría saber dónde lo adquirió, si uno lo puede hacer de forma individual Oye, y los beneficios que tiene este para la tierra. aquí está. Mira, el bokashi es un abono de origen natural de fermentación. Ya ¿Ya? para el bokashi necesitamos elementos que son básicos, por ejemplo, guano, tierra. Guano, pues cuando hablamos de guano, podemos hablar de una diversidad de guanos, de gallina, de vaca, de caballo. El de gallina siempre es el que más nitrógeno aporta. Y si, por ejemplo, podemos usar de varios, inclusive el de conejo, usar 4 tipos de guano diferentes, mejor. Ya hablamos de guano, de tierra, afrecho, algún material seco de alguna gramínea que sea de fácil disposición para que sea alimento rápidamente disponible. Acá, por ejemplo, vemos una foto, no sé si se marca, acá no estoy pasando el cursor, ¿cierto? Sí. Sí. Yo utilicé ahí paja solamente, pero por ejemplo puedes comprar afrecho o afrechillo, que se degrada más rápido. Ah, ¿Ya? buenísimo. Y, y los otros elementos son los elementos que nosotros utilizamos para que haya una fermentación. En este caso, un caldo llamado caldo nutricio, que es la mezcla de miel o chancaca, una de las dos cosas que aportan energía, y leche, ¿ya? Y levadura. La levadura es una de las partes vivas que va a ir a hacer la fermentación en nuestra, mm, en nuestra mezcla, que al final es como una mezcla de estas que las personas hacen para hacer el cemento, ¿ya? ¿Mm? Y agua, promotor de la vida. Todo esto se hace una mezcla que quede eh, bien, con una humedad homogénea, y se hace una prueba del puño, no sé dónde está, aquí está la pantalla, una prueba del puño para saber cómo está la mezcla, si la mezcla queda como compacta y no escurre agua, está lista. Entonces, al hacer esta mezcla, uno lo deja ahí fermentar durante 6 días aproximadamente. Y todos los días se da vuelta, porque si ves acá en esta imagen, la temperatura que alcanzó en ese momento que yo le tomé, 68,9 grados Celsius, Ya. ¿ya? Entonces, a veces si, por ejemplo, se nos pasa de los 70 hacia arriba, lo ideal es que esté entre 65 y 75 grados Celsius, que es a la temperatura que mueren los patógenos, ¿ya? Pero, por ejemplo, si pasa sobre esa temperatura, hay muchos microorganismos que son beneficiosos que morirían. Entonces no quedaría solamente como materia de origen orgánico solamente, pero los nutrientes y todos los microorganismos que ponen en disposición los nutrientes para las plantas morirían también. Entonces, Ujú. de que el bocache alcance esta temperatura, principalmente es una fermentación para eliminar patógenos. Ya, beneficios tiene muchos, beneficios tiene mejorar el suelo, mejorar la calidad de los vegetales, aportar nutrientes a las plantas, fortalecer el sistema inmunológico, y recuperar el suelo. Porque es un aporte en tanto a microbiología, a materia orgánica y también minerales. Porque los elementos que yo te nombré solamente eran los básicos, pero les puedes incorporar acá en esta foto, todo eso blanco son cáscaras de huevo, ¿ya? Está incorporando calcio. Ahí también se le puede incorporar ceniza, se le puede incorporar harina de roca, carbón, y ahí Fantástico. queda más o menos eso. Más o menos eso. Tengo una cartilla, Muchas una gracias. cartilla, tengo Gracias. una cartilla que puedo compartir, si me escriben, y ahí sale los pasos a pasos para hacer un bocache. Oh, ya, le voy a escribir. Muchas Sí, gracias. mm, ya. Oye, Jorge, mira, hacen una pregunta acá, Felipe Marín. Felicitaciones, Jorge, bello trabajo estás desarrollando, muy completo, complejo y claro desde miradas pedagógicas sociocríticas.
ni hablar del mar de ciencias naturales que aportas a tus estudiantes y comunidad. ¿Qué te moviliza pensando en el perfil de ser humano que sueñas? Mm, Buena, profe. Yo creo que lo que me moviliza es que yo soy campesino. Nací en el campo. Mis primeros maestros fueron mi mamá, mi papá, que me enseñaron el cuidado, la protección del campo, el respetar todas las formas de vida, el reconocer las aves por sus vuelos, por sus cantos, el sentirme, en preferir estar entre árboles, entre montañas, a quizás estar en una ciudad. Em, a mí eso es lo que me moviliza y me moviliza el concepto rural, el concepto campesino, el hacer una pedagogía campesina también, porque muchas veces hablamos de pedagogía rural, pero ¿qué tanta pedagogía rural hacemos? O, pues, ¿dónde está esta ruralidad de la que hablamos? ¿Se homogeneizó, se permeó por la pedagogía citadina? Sin desmerecer, pero también los campesinos, las campesinas tenemos mucho que decir, y tenemos mucho que aportar también a estas ideas del desarrollo sustentable, y nuestras formas de vida también han sido así. Veo la vida de mis vecinos y mis vecinas, y de mis papás, de mi mamá, de mis abuelos, de mis abuelas, y tienen esta forma, esta existencia. Y la esfera donde trabajo es la pedagogía, trabajar en las escuelas, en este caso en escuelas rurales. Y eso es lo que me moviliza de una u otra manera. Y también, por ejemplo, lo que me apasiona son los árboles. Me encantan los árboles. Cuando estaba en la universidad, en la Católica, conocí el belloto del sur, por ejemplo. Y hay que saber que el belloto del sur es un árbol que está en grave peligro de extinción. Entonces, desde ahí, desde el 2016, cuando entré a la universidad, lo empecé a reproducir. Y ya tengo varios ejemplares, muchos ejemplares, y he regalado muchos también. Y también es una cruzada, es como algo quizás personal de lograr que ese árbol se siga masificando y que no se extinga. Nuestra naturaleza, nuestro país es hermoso. Y es lamentable ver cómo el extractivismo, la agroindustria lo deteriora y cambia los usos de suelo por, por solamente diciendo las cosas como son, por que algunas firmas ganen más dinero. Entonces, yo creo que a veces los profesores, las profesoras nos posicionamos políticamente, sin partidos políticos, claramente, pero sí políticamente no debiese haber una neutralidad, sino de una u otra forma nos debemos situar y también situar los quehaceres pedagógicos. Lo que no sé si respondí la pregunta, pero eh, las cosas que me motivan y de dónde me paro también para hacer pedagogía. Yo creo que sí respondiste la pregunta, Jorge. Gracias. Mira, Nayara también está escribiendo, ¿estudiaste pedagogía en ciencias? No, no, yo estudié pedagogía general básica, soy Básica. la última generación de pedagogía general básica de la Católica, del Maule. Pero este año me encuentro haciendo un postítulo en ciencias naturales. Perfecto. Y eso, sí, eso. Vale, muchas gracias. Sí. Bueno, ahí está escribiendo maravilloso Jorge, gracias, avanzamos. Nayaret también está contestando. Bueno, yo creo que ya en razón del tiempo podemos empezar a cerrar esta jornada. Muchas gracias, Jorge, por tu disposición, muchas gracias por todo el aprendizaje, por todo el conocimiento que estás compartiendo, por toda la información que a lo mejor a todos nosotros nos va a ser muy útil como para seguir fortaleciendo cada una de las acciones que estamos desarrollando en este ámbito. Así que eso, pucha, ojalá poder contar contigo en alguna otra oportunidad dentro de la misma universidad o quizás en alguno de los espacios educativos en donde trabajan o se desempeñan algunos de los invitados. Así que eso, te dejamos súper invitados a lo que quieras desarrollar y bueno, y también invitados a todos los asistentes a esta jornada para que participen de las próximas dos sesiones que va a desarrollar también Rafaela Polanco, una experta también en temas de ciencias ambientales, así que
eso, los dejo muy invitados. Muchas gracias a todos por la asistencia, por su atención, por su tiempo. Y eso, un abrazo, que estén bien. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy Gracias a ti, bien. Jorge. Muchas gracias. Sí, Chao, quedamos en Constanza y contacto. Jorge. Muy interesante. Que estén bien. Chao.